Por segunda semana consecutiva yo os voy a hablar de vampiritos y os traigo esta Little Monsters por Jeff Lemire y Dustin Nguyen, que Astiberri pues publica en 2 tomos cartoné con una historia de niños vampiros que viven aislados en el corazón de una ciudad muerta. Y sí, y es que de este modo Lemire se nos aleja del terror gótico para presentarnos una historia metafórica que trata sobre la infancia, la edad adulta y la pérdida de la inocencia. Y como sabemos todos los que hemos leído un poquito a Lemire, es, pues bueno, una figura de sobras conocida en el mundo del cómic, y quien no lo ha conocido por sus trabajos en Marvel o DC seguro que lo ha conocido en su faceta de autor de cómics independiente, ¿no? Con títulos como Sweet Tooth, Essex Country, Gideon Fall o por ejemplo Descender y Ascender, que precisamente es donde coincidió con el dibujante que le acompaña aquí también. Lemire es un tío que le gusta ahondar en sus personajes, ¿no? Que nos va a ofrecer una visión más profunda de los eventos y motivos que narra, con un marcado tono emocional y un tono nostálgico y melancólico, diría yo. Es por eso que cuando ves que tiene una obra de vampiros, pues sabes que no vas a tener aquí un American Vampire, sin menospreciarlo, que a mí, que ya sabéis que me encanta, ¿no? O otra cosa que me encanta, los relatos de aventuras de Miñola, ¿no? Con sus chupasangres y demás que tanto disfruto. Aquí sabemos que esto va a tener otra lectura menos palomitera, pero más introspectiva y con un mensaje que va más allá de una historia de terror o de aventura. Y es que en este caso pues se nos presenta un futuro en el que se entiende en cierto punto de la obra que ha habido una segunda pandemia que ha arrasado con el ser humano. En el núcleo de una ciudad abandonada vamos a ver cómo 8 niños viven en un desierto de cemento y acero corroído, pasando sus días y sus años jugando a pillar la bandera, paseando por esas calles vacías, contemplando con la vista perdida el skyline venido a menos desde la azotea de un edificio o alimentándose de la sangre de ratas. Llevan, como decía, años, quizás siglos así, de esta manera, en un bucle, ¿no? Repetitivo, esperando el retorno que nunca llega de lo que aquí ellos llaman los mayores, ¿no? Que son estos vampiros ancianos que partieron por algún motivo que ellos desconocen, dejándoles una única regla, que no pueden abandonar su hogar hasta que ellos regresen. Todo este equilibrio sostenido en bucle, como decía antes, durante años, no obstante se va a ver roto por la llegada de un hombre a la ciudad. En ese momento en el que avistan a esta persona y atraídos por su naturaleza de vampiro, obviamente, varios de ellos se abalanzan sobre esta persona y se alimentan de él, ¿no? De este modo vamos a ver cómo su actitud y sus necesidades cambian, pero no así la del resto del grupo de niños que decide no acercarse a esta persona. En este momento los juegos han quedado atrás, esta situación que tenían durante años se derrumba y los chavales que han probado la sangre humana lo único que piensan es que quieren más. Y es con esta premisa con la que Lemire pues, nos presenta lo que él definió en su momento como su señor de las moscas vampírico particular, para narrarnos una historia donde el status quo del grupo de niños vampíricos pues se ha visto o se verá amenazado por la llegada del ser humano adulto, ¿no? Creando una escisión dentro del grupo de chavales, como os mencionaba. Por un lado, los que quieren mantenerse fieles a las órdenes de los mayores que los dejaron allí, y este otro grupo que ha probado la sangre humana y quiere más. Pero no solo de sangre, sino de más mundo también. Es una historia que bueno, que sí, que va a tener sus momentos de acción, aunque no es lo predominante, no es ni mucho menos lo importante ni el núcleo de la historia. Va a tener sus giritos, va a tener sus revelaciones, pero que además que es una obra que, a pesar de su corta extensión, de estos 2 tomos, se saborea lentamente y se disfruta, sabiendo que además Lemire te va a llevar a un punto de reflexión, pero que a la vez te va a cerrar una historia
que a pesar de no ser de sus mejores, en este caso, pues tiene este paralelismo con la reseña de Oli quizás, no es la obra más alabada de su autor, yo creo que sí que está bien. Es una obra entretenida y viene a estar bien cerrada, ¿no? Y yo creo que al lector lo va a dejar satisfecho como una historia que tiene capas, que tiene su interés, que no es una cosa vertiginosa. Aquí no venimos a echar la lectura rápida, pero que se disfrute igual. Yo lo que recuerdo de esta obra, tío, que me dejaste el primer tomo, no sé si te acordarás, hace un tiempo, no he leído el segundo, Sí. es que el primer tomo me pareció súper introductorio, casi daba la sensación de que no pasaba nada, y sabiendo que era una obra que iba a tener 2 tomos me dejó un poco extrañado, porque era como, a ver, ¿qué me quieres contar si con el primer tomo todavía no me ha quedado muy claro, me ha hecho una introducción de personaje y poco más, ¿no? Y en el segundo me lo vas a cerrar todo. Al final no queda todo como muy anecdótico lo que nos cuenta, o realmente con el segundo la obra ganan enjundia, porque yo recuerdo también que cuando leímos los dos el primero tú me dijiste, no te la compres que es muy particular, léela primero, vaya a ser que no te entre, y efectivamente al final no me entró y no me compré el segundo, ni el primero, me quedé ahí. Pues estoy muy de acuerdo con eso y fueron las sensaciones que me dejó la primera lectura del primer tomo. Ahora, una vez que ya me hice con el segundo, he vuelto a leer el primero y de corridas el segundo, así que tras esta pequeña maratón ha cambiado un poco mi percepción, porque entiendo muchas de las bases que se presentan en el primer volumen. Es cierto lo que dice, no te falta razón, es un tomo muy introductorio, pero que asienta las bases gracias al segundo. Y bueno, puedes pensar que no ha habido un gran cambio en el mundo que nos introduce. La acción en sí misma a lo mejor puedes decir, tío, es que me lo leí y no pasa gran cosa, ¿no? Tal. Es que lo que viene aquí Lemire es a transmitirte un mensaje. O sea, vale que no pase gran cosa, pero bueno, hay muchas historias que per se la acción no te vuelve loco, pero que te transmite. Y yo creo que esto sí lo consigue, ¿no? El segundo tomo te ahonda y te responde. Te da las respuestas que buscas del primero. Y se queda una cosa curioseta. Ya digo, no es la mejor obra del autor. A lo mejor habrá gente que le encante Lemire y esta obra no le ha gustado. Yo la veo una obra que cumple, tío. La veo una obra que se puede disfrutar y que además te la bebes en una sentada. Porque tiene una narrativa además que no es densa. Antes hablábamos, por ejemplo, en el confesionario de Moore, esto es todo lo contrario. Aquí te vas a encontrar páginas y viñetas, un poco como la ciudad que nos representa, totalmente desértica, y funciona muy bien, tío, porque tú vas rellenando los huecos y está muy hecho de una manera muy inteligente. Así que, en definitiva, te diría que el segundo tomo te eleva un poco las expectativas y cumple. Cumple. Eso es bueno, tío, porque hace que tenga sentido el primero, y de hecho me lleva a pensar que quizás esta obra hubiera pegado mejor publicarla como un integral, para no, pues eso, no dejarte esa sensación extraña con el primero y leer la obra completa, que al final era cortita. Y ya te digo, yo creo que sí, pues a lo mejor te acabo pidiendo las dos y me la leo del tirón, porque la temática esta de niños vampíricos y demás siempre me ha llamado la atención. Desde aquella Claudia de entrevista con el vampiro, tío, esas cosas me llaman. Y la propuesta era interesante. Claro. Es que aquí lo que nos viene a vender Lemire es una historia en la que el mundo literalmente se para estos niños, no pasa el tiempo, porque viven en una ciudad muerta, donde los únicos vivos son ellos, son niños siempre, y ahí están, ¿no? Como en suspensión en el tiempo, hasta que viene un adulto que claro, choca, que esto ya es analizar la obra, ya a lo mejor todos los símbolos, ¿no? Pero es que ellos han sido abandonados por sus adultos y ahora se reencuentran. Lo primero que ven después de todo este tiempo es un adulto. Y ese adulto es el que, por culpa de su incursión en su ciudad, van a cambiar y van a partir con ese estado, digamos, en el que se encuentran, como si estuviesen congelados. Y algunos van a querer cambio, mientras que otros no. Y vamos a tener ahí algo que hay una persona que tiene las respuestas, pero ¿qué tal? No sé, tiene distintas capas, como decía, y te deja un buen pozo. Sí creo que es de esas obras que parece que no está pasando tanto, pero sí que lo hay. Pero tienes que rascar un poquito. Y bueno, para no extenderme un poco más y sobre todo, pues para no joderte la lectura, que yo creo que la puedes disfrutar bastante, ya voy a terminar hablando del dibujo, ¿no? Que todo esto que estoy comentando pues viene acompañado del dibujo de Nguyen.
con quien ya vemos que se entiende bastante bien, dando lugar a unas viñetas en las que abandona ese color acuarela de Zender y Ascender para plasmárnoslo todo en un mundo blanco y negro, tan solo bañado por el cálido rojo de la sangre. Ya sabemos que este efecto ya, desde la lista de Schindler, está en todos los lados, ¿no? El toquecito rojo ahí para... que aquí, bueno, pues nos viene genial, ¿no? Viene al pelo porque obviamente va a haber sangre. De este modo, lo que va a hacer es que se va a sumar al sentimiento melancólico que nos quiere transmitir Lemire para presentarnos pues ese mundo gris, ¿no? A lo que se le va a sumar además el uso intenso del negro y ese contraste con los blancos y ese gris omnipresente, ¿no? Que nos llega además con un tratamiento bastante curioso, sobre todo en los fondos, y donde ahí me alarmé un poco porque predomina un efecto moiré, que de primeras pensé que a lo mejor era una metedura de pata bien grande de la edición de Actiberri, pero bueno, mi alivio fue al ver que no, que esto es intencionado del dibujante en este caso, y lo único que hace Actiberri pues obviamente es representar la obra tal cual, ¿no? Así que bueno, que nadie se eche las manos a la cabeza cuando vea que está todo cargado de moire por todas partes en el cielo, por ejemplo. En definitiva, yo creo que es una obra bastante decente por su arte. A mí me ha encantado el trabajo de Nguyen aquí, pero también como una obra pues para conocer otra faceta de Lemire, o incluso para llegar a iniciarse en su universo, ¿no? En vez de meterse en cosas más pesadas, entrar en esto y ver el tratamiento que hace de mundo, de personajes, ¿no? Y de lecturas también. Así que por mí es una obra correcta y aceptable que puede satisfacer a muchos lectores.